Bueno, ponemos a grabar entonces la clase de hoy que vamos a recuperar entonces contenidos del programa de la unidad 3 y 4 eh, a los fines de integrar esos contenidos y de acompañar lo que va a ser la segunda salida a campo que ya están realizando eh, y donde ponemos en juego algunos de los contenidos metodológicos de las herramientas, técnicas, fuentes que utilizamos fundamentalmente para el proceso de diagnóstico, ¿sí? La idea es que podamos retomar una etapa que es central en el proceso de intervención del trabajo social y que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento para la actuación profesional, ¿sí? Eh, a ese conocimiento lo llamamos diagnóstico, lo vimos sobre el cierre de la unidad 3 y fundamentalmente nos interesa ubicar este concepto que tiene aspectos teóricos y metodológicos, ¿sí? Eh, es una etapa a partir de la cual se ordena en gran medida lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de todo lo que queda del año hasta fin de la materia. Eh, la etapa del diagnóstico, el proceso de diagnóstico tiene un sentido particular, fundamentalmente porque es la que ordena el proceso de intervención y como ya hemos visto, se puede desarrollar con diferentes enfoques o modalidades, ¿sí? Podemos decir, no hay una única manera de conocer. Así que vamos a compartir algunas ideas respecto a cómo conocemos, a qué conocemos, es decir, cuál es el objeto del conocimiento en el proceso de diagnóstico, eh, y de algún modo a comparar cómo se relacionan esos distintos modos de conocer y las herramientas e instrumentos que utilizamos para hacerlo. ¿Sí? Voy a compartir algunas imágenes de un PowerPoint que de todos modos va a quedar subido junto con el video o los videos que hagamos de la clase de hoy para que se pueda compartir y utilizar, ¿sí? Les agradezco a quienes puedan compartir sus preguntas, sus comentarios, sus aportes para tener algún intercambio en el marco de la clase, ¿sí? Comparto entonces algunas ideas que vamos a trabajar en el día de hoy, este, y que recuperan, como decía, en principio contenidos de la unidad 3 como está en pantalla, y luego también de la unidad 4 del programa. Eh, Fundamentalmente la idea es que en la clase de hoy podamos ubicar por un lado el diagnóstico en el marco del proceso metodológico de intervención, cuáles son los instrumentos que utilizamos y cómo los desarrollamos a partir de, el reconocimiento de fuentes, técnicas y registros, que es lo que vimos en esta última unidad, ¿sí? Como vimos en la clase presencial de repaso que tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás, decíamos que el diagnóstico ordena el proceso de conocimiento, eh, es un modo de conocer para la acción, para la acción profesional, eh, y que el modo de conocer se corresponde con una construcción teórica particular que llamamos objeto de intervención, ¿no? Es decir, actuamos, utilizamos un conjunto de herramientas para conocer sobre un cierto objeto. Y decimos fundamentalmente que el modo de conocer se subordina a las características del objeto de intervención, ¿no? Es decir, el método se subordina al objeto. Es decir, las herramientas que utilizamos para conocer, las estrategias, las fuentes, los distintos dispositivos que ponemos en juego para conocer, se corresponden con qué es lo que queremos conocer, ¿no? En el caso del trabajo social, ese objeto de conocimiento siempre se corresponde con diferentes sujetos sociales y sus modos de atender o satisfacer necesidades. Digamos que el objeto de conocimiento en nuestra disciplina tiene que ver fundamentalmente con una relación, que es la relación que establecen los sujetos con sus necesidades. Cuando decimos sujetos, decimos personas, grupos, familias, comunidades,
y las distintas necesidades que tienen que resolver en su vida cotidiana. Em, el, el- el proceso que vamos a hacer, que estamos haciendo a lo largo de la materia, a partir de este concepto angular, de este concepto que ordena, que es el diagnóstico, se ha dividido de algún modo en cómo conocemos, en esta unidad 4 que hemos terminado, qué herramientas utilizamos y qué conocemos, es decir, sobre qué ubicamos nuestro objeto de conocimiento. Fundamentalmente sobre actores sociales, es lo que empezamos a ver en esta semana, y problemas sociales. ¿Sí? Actores y problemas sociales son el objeto de conocimiento que desarrollamos en el diagnóstico. Si hasta acá vamos y podemos avanzar un poquito más, ¿no? Decimos que el proceso metodológico tiene fundamentalmente que ver con un modo de conocer, con un cómo, ¿no? Nora King dice que la intervención profesional, un concepto que vimos en la unidad 2, se resuelve entre dos preguntas, el cómo y el por qué, ¿no? Y que estas dos preguntas están relacionadas. Por eso podemos decir que la metodología, las herramientas que utilizamos pueden parecerse a una receta, ¿no? Es decir, a una, eh, a un conjunto de pasos que damos para obtener un cierto resultado, ¿sí? Una receta es un conjunto de procedimientos ordenados en una secuencia, en un tiempo, que nos permite obtener un resultado, ¿no? Y si seguimos la idea de la receta, bueno, todo procedimiento que respeta ciertos pasos, cierta secuencia, bueno, no siempre obtiene el mismo resultado, ¿no? Si ni siquiera en la receta, si seguimos la metáfora de la receta de cocina, obtenemos siempre el mismo resultado, aunque repitamos los mismos pasos. En ese sentido, eh, la idea de pensar el método como un conjunto de procedimientos ordenados y que nos permite obtener un resultado, bueno, no obtiene siempre el mismo resultado y eso depende de las condiciones y características de aquello que estamos conociendo. Em, Siempre un método se va a corresponder con una forma de organizar una práctica, en este caso una práctica social, y se va a corresponder también con una teoría, con un modo de conocer que está orientado por conceptos, por categorías, por ideas, ¿sí? Que nos permiten, eh, bueno, eh, ordenar ese objeto del que estamos hablando, ¿sí? Si hasta acá vamos, ustedes me van diciendo, ¿no? ¿Por qué importa la teoría en relación al método? Porque si decimos que el método se subordina al objeto, el objeto de intervención siempre es un producto teórico, ¿sí? Siempre es un resultado teórico. Nadie ve un objeto de conocimiento, un objeto de intervención, sino que es una idea que construimos respecto a la realidad social, ¿sí? Entonces, teoría, método y práctica se articulan, ¿no? Se vinculan para pensar qué sentido tiene el método. Si no tenemos referencia a estas ideas, siempre el método sería una rutina de procedimientos, ¿no? Repetir ciertos pasos, ciertas etapas de un proceso de trabajo que, bueno, que no tienen como norte, ¿no? Que no tienen orientación. Muchas veces sucede, y lo podemos ver también en las instituciones donde trabajamos, que se reiteran ciertos procedimientos sin que necesariamente esté claro para qué. Entonces, recuperar la idea de cuál es el objeto de conocimiento y de intervención y cuáles son las categorías o conceptos que nos ordenan, ayudan a entender el sentido del método. ¿Sí? Si hasta acá vamos. Hay una advertencia que hacen algunos autores, como Nora King, como Anderek también, que ustedes han leído, que es la idea que si el método se gobierna a sí mismo, o sea, si lo único que interesa es repetir ciertos procedimientos e ideas, caemos en la tecnocracia, ¿no? Es decir, ¿qué es la tecnocracia? El gobierno del método, ¿no? Cuando ciertas rutinas de procedimientos se reiteran pensando que eso va a garantizar el resultado de nuestra acción, ¿no? Y está bien ahí como comparten algunos compañeros en el chat que se articulan para crear un objeto de intervención. La creación de un objeto de intervención, como dice Gustavo, es una construcción teórica. ¿Hasta acá?
Avanzamos entonces. El diagnóstico no es una etapa más, ¿sí? El diagnóstico no es una etapa más del proceso de conocimiento, sino que se corresponde con toda una secuencia de actividades, tareas, ¿sí? Que se corresponden con el pensar y el hacer, ¿sí? Si nosotros seguimos las etapas del proceso metodológico que ustedes vieron con Ezequiel Anderegg, eh, hay algunas etapas que se corresponden con un movimiento reflexivo, el diagnóstico y la evaluación, y ciertas etapas que se corresponden con la acción propiamente dicha. Bueno, la idea de pensamiento y acción se articulan, se vinculan dentro del proceso metodológico. Eso no significa que nosotros en un ejercicio como el diagnóstico primero pensamos y después hacemos. Eso en la práctica, cuando actuamos profesionalmente, las dos cosas van sucediendo como en simultáneo. Es una distinción más lógica que cronológica. ¿Qué quiere decir esto? No es que un paso viene antes del otro en términos temporales o cronológicos, sino que es un movimiento lógico, ¿no? Siempre una acción está ordenada por una reflexión previa. Cuando no, eso no sucede de este modo, Nora King, trabajadora social cordobesa que le hemos mencionado, dice que lo que hacemos es una intervención indiscriminada, ¿no? Una actuación sin reflexión. Por eso, esta aclaración, ¿no? El diagnóstico es parte de un proceso metodológico donde el pensar y el hacer se vinculan y se desarrollan muchas veces en forma simultánea. Con esto lo que estamos diciendo es que no hay una etapa temporal en donde conocemos, luego termina y empezamos a hacer, sino que en nuestra acción, pensamiento y, y reflexión y acción transformadora se van vinculando de manera permanente. Em, las etapas del proceso metodológico entonces se articulan en una lógica donde aparecen acciones vinculadas al pensar y al hacer. El diagnóstico ocupa un lugar fundamental dentro del proceso de intervención porque es el que define no solamente sobre qué vamos a intervenir, que ya lo hemos dicho, sino la orientación, ¿no? Hacia dónde vamos a orientar nuestra acción profesional. Eh, y ahí vamos a encontrar dos autores, autoras, que hemos visto en la unidad 3 que definen el proceso de diagnóstico, ¿sí? Uno, que ustedes recordarán, es la definición que plantea una autora, en realidad es un conjunto de autoras chilenas del colectivo profesional de trabajo social en ese país, que definen el diagnóstico. Ustedes tienen el capítulo 2 de un libro bastante clásico dentro de la metodología del trabajo social, que define el diagnóstico como un proceso de medición e interpretación, ¿no? Es decir, el diagnóstico implica identificar problemas en individuos y grupos para ofrecernos ciertos elementos que orienten una acción transformadora, ¿no? Fíjense que la idea de medición e interpretación ubica a el ejercicio profesional y le otorga como una lógica y una racionalidad científica, ¿no? Un poco la imagen que acompaña esta diapositiva representa una idea que tiene que ver fundamentalmente con los modelos tradicionales de la ciencia, ¿no? Eh, es decir, un conocimiento sobre los fenómenos sociales que guardan correspondencia con los modos tradicionales de la ciencia que surgen históricamente de las ciencias naturales, ¿no? Eso en términos de la epistemología, es decir, del estudio de la ciencia, se conoce como positivismo, ¿no? Es decir, pensar que lo social cumple las mismas reglas que los fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, uno podría decir que los fenómenos sociales pueden ser aislados, estudiados, diseccionados en sus partes y analizados como si fuera una especie de laboratorio, ¿no? Este enfoque, podemos decir, más positivista de la intervención eh, y del conocimiento, del diagnóstico,
prevaleció en ciertas etapas del desarrollo profesional, ¿no? Básicamente con la búsqueda de darle racionalidad, de darle un ordenamiento a lo que había sido una práctica social que surgió, como ustedes seguramente estudiaron en Trabajo Social 1, de la antigua filantropía, la beneficencia, la ayuda social, donde esta actividad era más un voluntariado, ¿sí? Una ayuda de carácter voluntario que se basaba en valores morales o religiosos, más que una disciplina científica, ¿no? Entonces, este impulso que se le da a organizar la acción profesional, de algún modo está teñido de este enfoque tradicional de la ciencia, ¿no? Sabiendo que ordenar procedimientos, darle racionalidad a la acción profesional, era un objetivo para justamente tener mejores respuestas frente a problemas sociales emergentes de gran complejidad. Eh, Esto significa que de algún modo ubica al conocimiento científico o profesional en el centro de la escena, ¿no? Es decir, quien conoce es el técnico, es el profesional, es aquel que puede captar la realidad y analizarla para comprender mejor los fenómenos sociales y dar una respuesta efectiva. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, alguna referencia histórica, que seguramente han visto en en la materia de trabajo social, se corresponde con la etapa del higienismo, ¿no? Es decir, ese modelo de intervención que surge a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para atender un fenómeno particular como eran las epidemias, ¿no? Entonces, entender y controlar a la población, ¿no? Habitantes de los conventillos, inmigrantes que vivían en condiciones de hacinamiento, era intentar revertir los problemas que estaban vinculados a la propagación de las enfermedades. Por eso, de vuelta, la imagen del laboratorio da cuenta de cómo pensar la intervención, ¿no? Ubicar a aquellos sectores sociales que estaban expuestos a la enfermedad, aislarlos de su contexto, poder restringir los factores que provocaban la propagación de la enfermedad, por ejemplo, las condiciones habitacionales, la falta de acceso a servicios sanitarios, ciertas costumbres que tenían que ser reguladas, ciertas costumbres y comportamientos para restringir la propagación de la enfermedad. Estamos hablando de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, que por ejemplo en Buenos Aires cambiaron en gran medida la configuración de la ciudad. ¿Sí? Hasta acá vamos. Esta idea, esta racionalidad científica del diagnóstico es la que de algún modo se expresa en el texto de Alwin de Barros que ustedes han visto como parte de contenidos de la unidad 3, ¿no? Es decir, un modo de conocer que pone en el centro el saber profesional y científico, que de algún modo ubica los problemas sociales fundamentalmente en grupos e individuos, y que establece mecanismos técnicos para poder conocer, medir e interpretar los problemas sociales. Fíjense que la palabra medir suena por ahí un poco extraña, ¿no? ¿Por qué medición? Bueno, porque establece valores cuantitativos, estadísticos, numéricos, que da cuenta de los cambios que se producen en los problemas sociales, ¿no? Uno dice, bueno, lo social se puede medir, lo social se puede, hay medidas de lo social. Bueno, el desempleo es una medida, los niveles de pobreza, la mortalidad infantil, la desnutrición, tienen mediciones, ¿no? Mediciones técnicas, muchas veces cuantificables, que establecen medidas sobre la evolución de los problemas sociales. ¿Sí? Me van diciendo si hasta acá se entiende. Espero hay alguna devolución de su parte como para poder seguir en una clase en donde no hable yo solo. ¿Sí? Si quieren pueden preguntar, pueden escribir por el chat, así vamos viendo si se va comprendiendo el tema. ¿Ok? El otro modelo de diagnóstico que vimos se corresponde con la definición de Diego Palma, ¿no? Vamos a avanzar. Otro enfoque, ¿no? Un proceso más vinculado a pensar el diagnóstico en un diálogo entre el saber profesional
y la experiencia de los sujetos. ¿Sí? El enfoque de Diego Palma, a diferencia del de Alwin de Barros, está centrado en pensar el conocimiento como un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que sucede en un diálogo entre las instituciones, el saber técnico o profesional, con lo que Diego Palma llama el actor principal, ¿no? ¿Quiénes son? Los sujetos sociales, las personas, los grupos, las organizaciones afectados por una situación que asumen, dice Diego Palma, dos cosas, ¿no? El reconocimiento de necesidades sentidas, es decir, aquellos problemas que son reconocidos como tales por los propios grupos afectados, y las tareas objetivas, es decir, todo lo que hacen para modificar esa situación. Esto ubica al diagnóstico en una relación mucho más dialógica, es decir, hay un conocimiento sobre lo social que dialoga con otros saberes y conocimientos que están, que se gestan por parte de los sujetos sociales, ¿no? En este diálogo entre saberes se construye un conocimiento que Diego Palma llama intersubjetivo, ¿sí? Intersubjetivo. ¿Qué quiere decir intersubjetivo? Que no hay un conocimiento objetivo de lo social como la imagen que veíamos al principio del laboratorio, ¿no? Un saber técnico profesional que ubica problemas, los analiza, los restringe o aísla de su contexto y determina cuáles son los comportamientos. Sino que el diagnóstico parece más, ¿no? Un espacio de diálogo entre distintos actores que conocen, que tienen cuotas diferenciales de saber y por supuesto también de poder, ¿no? Este enfoque del diagnóstico, que podemos llamar diagnóstico participativo o autodiagnóstico, hace que el técnico profesional no aparezca en el centro de la escena, sino, como decía antes, en una situación de diálogo. Este enfoque viene de la tradición de la educación popular, ¿no? Paulo Freire, educador brasileño, que impulsó todo un modo de conocimiento. Justamente hoy se está cumpliendo, es un día de reconocimiento, de aniversario de la educación popular, ¿no? ¿Qué es lo que plantea la educación popular? Bueno, que la educación es un proceso de emancipación, de liberación de los propios sujetos que se hacen cargo de su proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, quien aprende no es un sujeto pasivo, sino que es alguien que activamente puede reconocer a partir de su experiencia, de su reflexión y de su acción un proceso de conocimiento del cual es un sujeto activo. Bien, fíjense que si comparamos las dos definiciones, hay como bastante contraste, ¿no? En los dos casos conocemos, pero en uno hay una idea más centrada en el saber profesional, en el método tradicional de la ciencia, en la idea de la medición, en la idea de que los problemas están ubicados o reconocidos en individuos y grupos, y otro enfoque que está más pensado como un proceso de concientización, más vinculado a un diálogo entre distintos actores que todos saben algo sobre aquello que los afecta o sucede, en donde en ese diálogo y en ese proceso de concientización se asume una acción o una posición activa para modificar aquellas condiciones que afectan a los sujetos, ¿no? Em, Podríamos mencionar otros y otras autoras dentro de la disciplina, dentro del trabajo social, que ponen incluso otros acentos. Nosotros en particular quisimos citar estos dos autores que de algún modo contrastan bastante, son bastante diferentes para entender que no hay un único modelo de conocimiento y por lo tanto de intervención. Depende de cómo conocemos, también en gran medida definimos el modo de actuación profesional, ¿sí? Si vamos un poquito hacia atrás, ¿no? Volvemos a la definición más tradicional, más científica, más centrada en el saber técnico de Alwin de Barros, vemos que establece un modo de conocer mucho más estructurado que va de lo general a lo particular.
Alwin de Barros establece como secuencia, primero, una descripción que se hace en el diagnóstico general de la unidad de trabajo, la institución, la población, el territorio, la identificación de problemas, de recursos y luego el estudio en profundidad de un problema que resulta prioritario que llamamos diagnóstico específico. Esta idea del diagnóstico general y diagnóstico específico que plantea Alwin de Barros ubica justamente un conocimiento que va de lo general a lo particular, ¿no? Primero describimos los hechos sociales, luego los explicamos, los analizamos e incluso a partir de un conocimiento que se genera sobre ciertos temas o problemas sociales podemos predecirlos, ¿no? Podemos anticiparnos diciendo cómo se van a comportar esos hechos. Em, la idea del diagnóstico general y del diagnóstico específico ordena una secuencia de conocimiento que tiene que ver con estas raíces positivistas del método de la ciencia, ¿no? Nosotros tenemos una ley general que explica los comportamientos de ciertos procesos sociales y a partir de ahí entendemos qué sucede en cada caso particular. De lo general a lo particular, ¿sí? Eh, ese ejercicio es el que ordena las tres etapas que recién mencioné. Descripción, explicación y predicción. ¿Qué quiere decir predicción? Anticiparnos a ciertos comportamientos sociales. Alwin de Barros plantea entonces la utilización de algunas técnicas particularmente. En eso los distintos autores van a apelar a las técnicas que después vamos a desarrollar con más profundidad, pero en este caso particular va a tener un peso más importante la información cuantitativa, estadística, numérica, ¿no? ¿Por qué? Por esta idea de que el proceso de diagnóstico es una medición de lo social, ¿no? Las estadísticas, los censos, los relevamientos, la cuantificación ocupan un lugar relevante dentro de este modelo de diagnóstico, ¿sí? La idea de pensar de que lo social se comporta como un fenómeno de la naturaleza y entonces puede ser captado, entendido y en alguna medida también puede ser medido estadísticamente por quien conoce, el equipo profesional, el técnico, la institución, que es la que lleva adelante este proceso de conocimiento. En el caso de Diego Palma, como habíamos visto, un enfoque de diagnóstico más centrado en el actor principal, es decir, en los sujetos afectados, en un proceso de diálogo, ¿no? De un conocimiento más colaborativo y de un proceso de concientización, Diego Palma plantea que el conocimiento reconoce un protagonismo particular en quienes son los sujetos destinatarios de la acción profesional, ¿no? Si no son sujetos pasivos, habíamos dicho. Por lo tanto, su experiencia, cuando hablamos de quiénes, de los grupos, de las familias, de las personas, de las instituciones o comunidades con las que trabajamos, la experiencia es un punto de partida. Su conocimiento es un punto de partida y el técnico o el profesional actúa como, dice Diego Palma, un agente externo, quien acompaña un proceso de aprendizaje. Fíjense que la imagen de la filmina, de la diapositiva, tiene más que ver con ¿no? Con una reunión de personas que conversan y discuten y generan un proceso de reflexión sobre una experiencia vivida. Ese proceso de reflexión motiva o desemboca en la implementación de acciones, de tareas, dice Diego Palma, de tareas objetivas que tienden a revertir o cambiar el problema que dio origen a ese grupo, ¿no? Siempre es interesante cuando planteamos este enfoque de Diego Palma que hay un movimiento que va de la concientización a la movilización de acciones, ¿no? Una mirada más política también sobre el diagnóstico, que ubica a esos sujetos como actores principales, ¿no? Y en este sentido, las técnicas, que muchas pueden ser coincidentes para conocer, ¿no? Entrevistas, observaciones, relevamientos, pero le va a dar importancia a otras técnicas. No significa que no pueda usar
técnicas como por ejemplo las que mencionábamos con Alwin de Barros, pero van a aparecer otras técnicas como por ejemplo las dinámicas grupales, ¿sí? Las técnicas proyectivas, las dinámicas en donde aparece en juego por ahí las representaciones, las emociones, las memorias, donde se trabajan con espacios más interactivos que simplemente una técnica donde los sujetos son espectadores de la situación, ¿no? Estamos hablando de técnicas que provienen, como decía antes, del campo de la educación popular. El juego, la dinámica de grupos, las técnicas audiovisuales, el teatro, la graficación, ¿sí? La corporalidad se conoce no solo racionalmente, sino también apelando a factores emocionales, afectivos, vinculados a la memoria, a los recuerdos. ¿De qué depende que utilicemos una u otra técnica, ¿no? Las técnicas que hemos mencionado en este primer ratito de la clase. Bueno, depende de qué, lo hemos dicho, del objeto. ¿Qué queremos conocer? ¿No? Según cuál sea el objeto de conocimiento, es que si vamos a elegir una u otras técnicas que favorezcan un conocimiento de esa situación, ese objeto de intervención, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos que relevar, no sé, la situación de servicios en un barrio, no sé, el acceso al agua potable, y probablemente tengamos que hacer un relevamiento rápido, ¿no? Con breves entrevistas, con visitas domiciliarias, que nos permitan registrar una situación en una escala más o menos amplia, una cantidad de familias que residen en un territorio y nuestro objeto de intervención tiene que ver con esa situación. Ahora, si tenemos que trabajar con situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el clima escolar, con las situaciones de violencia, con los conflictos que se generan en una escuela, y por ahí vamos a necesitar técnicas que nos permitan más tiempo, más escucha, poder registrar más las interacciones, y por ahí este tipo de técnicas se aplican más para un objeto como puede ser la violencia escolar, a diferencia de otro objeto que podría ser la falta de acceso a los servicios sanitarios o de agua potable. Es el objeto entonces de intervención el que define qué tipo de técnicas vamos a utilizar en cada caso. Bien, hasta acá vamos. Bien, vamos a hacer entonces la primera pausa de la clase de hoy porque se corta el Zoom, y en un minutito vuelven a entrar al mismo link, ¿sí? Y continuamos con los contenidos ya que tienen más que ver con la unidad 4, ¿sí? Así que las espero y los espero en el mismo link y nos conectamos. Me dan un minutito, que es lo que tarda en descargarse el video, que luego va a quedar en el campus. Y nos volvemos a conectar y hacemos un segundo bloque de la clase de hoy. Les espero entonces ahí.